Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la escritura del estado de la cuestión que corresponde a las partes de introducción y cierre, ¿no? Para eso es importante efectivamente que hayamos redactado el cuerpo o desarrollo del trabajo. De esta manera, las ideas de la introducción y el cierre podrán ser elaboradas con más facilidad. Empezamos entonces por la introducción, ¿sí? Vamos a comenzar por la introducción y para esto nosotros vamos a remitirnos al esquema que ya habíamos elaborado previamente. En este esquema habíamos contemplado todos estos puntos, ¿no? Contextualización, presentación del tema, presentación de la pregunta, definiciones básicas, motivación, justificación y presentación de autores. Todos estos puntos están contemplados en este gran primer apartado que se llama introducción. ¿De acuerdo? No vayan a confundirse y pensar que la introducción es una cosa y la contextualización es otra. No, la contextualización obviamente está incluida en la introducción, ¿no? Entonces vamos a ver punto por punto cada uno de estos aspectos. Empezamos entonces como primer paso con la contextualización. Vamos a escribir la contextualización. Esta puede incluir datos estadísticos, noticias, anécdotas, esto que se puede considerar como storytelling, ¿no? O cualquier tipo de información que se vincule con nuestro tema. Mejor si usamos alguna fuente, ¿no? Se recomienda elaborar como máximo 2 párrafos de contextualización. Y algo muy importante, en el último párrafo de los 2 que vamos a elaborar de contextualización, hay que incluir allí el tema y la pregunta. ¿Por qué? Porque el tema y la pregunta, como saben, son 2 líneas. Una pregunta a veces es una línea, ¿no? Tema o pregunta es una línea. Entonces, como no pueden estar solos, los vamos a incluir. De hecho, para eso sirve la contextualización, ¿no? Para acercar al lector el tema. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a incluir al final de la contextualización el tema y la pregunta. Los vamos a anexar. Entonces, empezamos. Vamos a suponer que se trabaja en blanco y empezamos con la contextualización. La forma, digamos, de empezar a la siguiente, hablando de informalidad, ¿no? La informalidad en el Perú es un fenómeno que se ha agravado en los últimos años. Y comienzo con algunos datos. Es una estrategia. Ya hemos dicho, ¿puedo usar datos estadísticos? Sí, puedo usar data, ¿no? Porque es una estrategia que lo que haces es persuadir al lector de que lo que estás diciendo, digamos, tiene cierta validez, ¿no? Y uno como autor tiene autoridad para hablar del tema porque está usando datos, ¿no? Entonces, esto es una forma persuasiva de llamar la atención del lector, ¿no? Usando datos estadísticos. También ya les dije, pueden usar una historia, una anécdota, una noticia, no hay problema, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de los datos arrojados por el INEGI, ¿no? Los datos según los años. Podemos desarrollar la idea, podemos agregar información, ¿no? Y decir, por ejemplo, con relación al género, se reveló que 7 de cada 10 mujeres tienen un trabajo informal. Esto debido a que tienen menos tiempo y buscan horarios, ¿no? Comparar el tema del género, ¿no? Algo interesante. También hay que saber elegir la información, ¿no? Porque pueden ser datos interesantes o datos que ya la gente sabe. Entonces, es bueno tener en consideración estos puntos, ¿no? Podemos decir también, con respecto al nivel educativo, ¿no? Se observó una relación inversamente proporcional entre el nivel de educación alcanzado e informalidad, y doy la data, ¿no? ¿Basta con esto? Ojo, no. Todavía hay que colocar también, no se olviden, la fuente, siempre usando la fuente. No se olviden de esto. Aquí hemos acabado, podríamos desarrollar un poquito más, ¿no? Claro, porque se ha recomendado que sean 2 párrafos de contextualización. Agregamos un párrafo más, escribimos un párrafo más, pero ya en el segundo párrafo voy aterrizando poco a poco hasta llegar al tema, a mencionar el tema, como ven acá, lo que dijimos, ¿no? Hay que incluir el tema al final. Entonces, ese segundo párrafo se va a escribir con miras a presentar el tema. No solamente el tema, también la pregunta de investigación. Y eso sería toda la contextualización. Como pueden ver, al final se está incluyendo el tema y la pregunta que está resaltado allí, ¿no? Muy bien. Paso 2. Desarrollamos las definiciones básicas, ¿no? En esta parte se definen los conceptos más importantes del tema y la pregunta de investigación. Se pueden definir 1 o 2 conceptos, no más tampoco, ¿no? Pero eso sí, en el caso de que elijamos definir un solo concepto, que en realidad es lo más recomendable, se recomienda también usar 2 fuentes, no quedarse con una sola definición. Vamos a ver qué decimos con esto, ¿no? Sin duda, un término importante en este trabajo de informalidad laboral. Ese es el término que voy a definir. Y digo, ¿no? Los autores de los textos han revisado, han definido este concepto. Y cito, ¿no? Por tal motivo, justifico, ¿no? Justifico de que voy a definir este término.
Y digo, en ese sentido, el economista Castillo realiza una correcta definición en lo que se refiere a este fenómeno. Y cito a Castillo. ¿Pero basta con citarlo? No, también hay que desarrollar la cita, hay que comentar, como hicimos en el desarrollo, ¿no? Pero hasta ahí solamente usé un autor. Hay que usar a otros. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Claro, yo les dije, ¿no? Tenemos que no quedarnos con una sola definición. Ahí está la definición de Castillo a la informalidad laboral. Hay que usar otra definición de otra fuente. Y digo, por su parte, algunas entidades como la OIT entienden la economía informal como, y cito lo que dice en este caso Miranda, ¿no? ¿Termino allí? No, también así como dice con Castillo, hay que desarrollar, hay que comentar lo que dice Miranda, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos bastante para decir que hemos terminado con la parte de las definiciones básicas. Paso 3, ¿qué continúa? Obviamente, las definiciones básicas van debajo de ¿qué? Debajo de la contextualización, ¿no? ¿Se acuerdan? Contextualización, tema, pregunta. Debajo de esto sigue las definiciones básicas. Debajo de las definiciones básicas, el paso 3. Consignamos los párrafos aquí de motivación y de justificación, ¿de acuerdo? Pero estos párrafos ya los tenemos. Usamos los mismos párrafos que elaboramos en la primera actividad del curso. Naturalmente, vamos a agregar, corregir o cambiar oraciones que sean necesarias, pues no. Entonces, para este caso, lo que tenemos nosotros es lo siguiente, ¿no? Los párrafos de motivación, por un lado, acá está el párrafo de motivación, y por el otro, el párrafo de justificación, que se caracteriza por empezar con la siguiente fórmula, ¿no? Desde el punto de vista académico es importante estudiar este tema que nos ayudará a buscar respuestas a un punto de vista en cuanto a la informalidad, ¿no? Entonces ahí teníamos la motivación y la justificación, ¿no? Que va debajo de las definiciones básicas. ¿Qué continúa? Paso 4. Elaboramos los párrafos de presentación de autores, que también ya los teníamos en la primera actividad del curso. Dado que en algunos casos hemos trabajado con 8 o 10 autores, se recomienda escribir proporcionalmente 2 o 3 párrafos de presentación de autores. Siempre se recomienda 2, ¿no? Y acá teníamos un ejemplo. Acá está, ¿no? Un primer párrafo para presentar a 4 autores y otro párrafo adicional para los 4 restantes en el caso de que haya buscado 8 autores. Si elegí más, de repente 15 autores o 10, de repente puedo partirlo, ¿no? Ya depende de cada grupo, cómo establezca la división, pero no elaboren un solo párrafo, ¿no? No es lo recomendable porque es muy extenso, ¿de acuerdo? Entonces, hasta allí creo que se está entendiendo. Luego continuamos con ¿qué? Con el cierre, ¿no? Porque aquí ya acabó la introducción. Ahora pasamos a hablar del cierre de nuestro trabajo. Muy bien. Igual, vamos a hacerlo por pasos. Paso 1. ¿Qué viene al inicio del cierre? La síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es el resultado de los balances internos de los grupos de ideas que se elaboraron en el cuerpo. Recuerdan que hubo balances al final de cada grupo de ideas, al final de cada desarrollo, ustedes hacían pequeñas síntesis, ¿no? Muy bien. Esta síntesis general es la síntesis de esas pequeñas síntesis, ¿no? Pueden usarse 1 o 2 párrafos en este caso de síntesis general. Vamos a ver, nosotros vamos a usar acá en este ejemplo un solo párrafo, pero empezamos, ¿no? A partir de lo desarrollado en las páginas anteriores, podemos manifestar que las causas principales de la informalidad en el Perú son 4. Y digo, en primer lugar, menciono cuáles son, sintetizadamente, ¿no? Muy, muy sintético. Luego, en segundo lugar, y luego en tercer y cuarto lugar, ¿no? Y un solo párrafo de síntesis general, como pueden ver allí, ¿no? Con eso, suficiente, no habría mayor problema. Luego de eso, ¿qué sigue? Paso 2 del cierre. Elaboramos la hipótesis y su sustento. La hipótesis, ¿qué cosa es? Es la respuesta que como grupo hemos dado a la pregunta de investigación. Puede alinearse, obviamente, a alguna de las posturas trabajadas en el desarrollo. Y en este caso siempre se recomienda que se escriba, eso siempre nos van a decir en cualquier curso de investigación, que se escribe en una sola oración afirmativa. Es decir, acabo la hipótesis, punto seguido. En el mismo párrafo, después de un punto seguido, vamos a escribir el sustento. Aquí el sustento sí va a tener más de una oración, obviamente, ¿no? ¿Qué es el sustento? Es decir, la razón por la que el grupo cree que su postura es la más adecuada. Vamos a ver. Aquí hemos escrito la síntesis. Sí, esta es la síntesis. ¿Qué viene ahora? La hipótesis, debajo. A partir de lo expuesto en el presente estado de la cuestión, podemos señalar como causa principal de la informalidad laboral a la educación precaria, que es sin duda el cimiento para el aumento de esta problemática, ¿no?
Hasta aquí hemos mencionado la hipótesis. Como pueden ver, es una sola oración. ¿Qué sigue después de esto? Muy bien, su sustento. Y decimos, la educación precaria es tal cosa, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es sustentar esta primera oración, ¿no? La sustentamos. Argumentamos por qué creemos que esa es la postura adecuada o la más adecuada. Muy bien. Paso 3. Consignamos las nuevas preguntas de investigación. Aquí vamos a escribir las 3 o 4 preguntas que se derivan o que quedan pendientes luego de la exposición del cuerpo, ¿no? Estas pueden servir evidentemente para futuras investigaciones. Acá hemos puesto la síntesis general, hipótesis con sustento que sigue, las nuevas preguntas. 3 nuevas preguntas, empiezo, ¿no? 3 nuevas preguntas de investigación podrían enriquecer más el trabajo desarrollado. Menciono una, menciono otra, menciono una tercera pregunta y luego coloco algo como las respuestas a tus cuestionamientos podrían dar apoyo legal y social para disminuir los altos índices de informalidad en el Perú. Hasta ahí, eso es todo un ejemplo de cierre, ¿no? Espero que hasta acá se haya entendido. Ya hemos hablado entonces de introducción, luego de cierre, ya habríamos acabado con todo el desarrollo del estado de la cuestión. Espero que se haya entendido. Recuerden que la contextualización en la introducción tiene por finalidad llamar la atención del lector para que él o ella se adentren en nuestro texto. Por eso, la contextualización es la parte más creativa del trabajo, evidentemente. Los datos para la contextualización también deben sustentarse. Ojo, si es que los usamos de otras fuentes, hay que indicar la fuente de donde se extraen. Lo mismo, como ya hemos visto en el caso de las definiciones básicas, ¿no? Finalmente, recuerden que la síntesis general nace de los pequeños balances que se elaboraron al final del desarrollo de los grupos del cuerpo del trabajo, ¿no? Espero que hasta acá se haya entendido y ya nos veríamos en un próximo video.